tardes. Buenas tardes. ¿El audio bien? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son lesiones de las vías genitourinarias. En otras palabras, el traumatismos. Es un tema interesante, importante y que es parte de las urgencias que podemos tener. Ustedes van a laborar en un hospital o incluso en algún lugar donde su consultorio, ustedes que están en Tamaulipas, pues, ven mucho este tema, ¿no? De trauma. Y a lo mejor están ustedes en el consultorio y tienen que atender o valorar a algún paciente con algún traumatismo. Entonces, es importante o interesante que sepan qué buscar, qué hacerle a un paciente con un traumatismo. Entonces vamos a empezar a ver, no sé, alguien que quiera participar, un paciente con trauma. ¿Qué es lo primero que vas a valorar en un paciente con trauma en general? Que no llegue con hemorragia o estado de choque. Ok, eso es lo más importante. Entonces va a llegar el paciente y ¿qué le vas a hacer para valorar la hemorragia o estado de choque? Es lo primero que, llegando al paciente, ¿qué le haces? Pregunta si su estado de conciencia lo permite. Si alguien lo lleva, pues también le preguntas a las personas, ¿no? ¿Qué le pasó lógicamente? Pueden ser prioritarios, es lo más importante, ¿no? De un inicio siempre. Y como dijeron, descartar el estado de choque, que es lo que hay que manejar de un inicio. Puede ser siempre el ABC. ¿Sí ya vieron eso, no? ¿El trauma o no lo han visto? Ok. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor ya tuvieron alguna práctica de paramédicos o de ambulancias, algunas cosas así. Eso es en todo, cualquier persona de cualquier tipo de trauma, o incluso en un paciente con hematuria, aunque no sea trauma, de un sangrado de cualquier lado, un paciente con hematemesis, vómito con sangre, evacuaciones con sangre, lo que sea, lo primero es van a ustedes vigilar esas situaciones, más en el trauma, lógicamente. Entonces, en un paciente con trauma vamos a valorar el ABC que le llaman. A es de la vía aérea, la B de breathe, que es valorar la ventilación, y la C es la circulación. En este caso siempre, o sea, un paciente que llega sangrando, pues en ese orden siempre tienen que vigilar primero la A, la vía aérea, B, la ventilación, y ya un paciente con una herida de arma de fuego, además, pues ya es la C, ¿no? A veces pues sí es muy obvio que está hablando, está consciente, está ventilando bien, a lo mejor nos pasamos al C, pero bien o mal están valorando de forma rápida el A y el B. Entonces acuérdense eso siempre, hablemos de lo que hablemos, sea un trauma craneoencefálico, un trauma abdominal, pélvico, de miembros inferiores, lo que sea, siempre tienen que valorar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Y lógicamente con una valoración inicial rápida y los signos vitales. Entonces vamos a ver que este tema es interesante porque al menos desde el punto de vista genitourinario, más o menos el 10%. ¿Mande? Pareciera que es por una herida. No es mía como tal, la imagen. No es personal de un paciente valorado por mí, pero al parecer por las características pudiera ser por herida de arma de fuego. Una herida de arma de fuego, pues tenemos que siempre un sitio de entrada y un orificio de salida. Habría que valorar bien las características de la herida, que aquí no se alcanzan a ver, pero tendríamos que identificar un orificio de entrada y un orificio de salida. No siempre tienen orificio de salida las heridas por armas de fuego, pero bueno, tienen que identificar el orificio de entrada y también en base a las características pueden saber ustedes o tratar de identificar el calibre, si es pequeño calibre, alto calibre, porque también en base a eso ustedes van a tratar de prever o saber o tratar de prever las lesiones que pudo haber provocado ese proyectil.
Entonces este pudiera ser de arma de fuego, si es que corresponde. A lo mejor sería raro que entrara acá y saliera acá por la forma, ¿no? Tendría que ser normalmente atraviesa, pero esta es una opción. La otra es que también pudieran ser por arma blanca, aunque la forma no pareciera de un objeto punzocortante. Eso, bueno, eso es parte de otro, adentrarnos más a lo que es trauma en general, pero bueno, ahorita vamos poco a poco en esta parte de las heridas. De todas las heridas que llegan a urgencias, lesiones por alguna situación, acuérdense que no solo son estas, ¿no? También son accidentes, son caídas. Casi el 10% pues, involucra alguna parte del sistema genitourinario, por eso es la importancia. Entonces, siempre pues, hay que obtener la mayor parte o la mayor cantidad de información, así como vimos en el interrogatorio de un paciente, siempre hay que obtener la mayor información que se pueda. Tenemos que saber siempre o tratar de saber investigar de la manera, ya sea que lleve al paciente, que él llegue por propio pie, como dijeron ustedes hace rato, le preguntamos al paciente. Si lo lleva un familiar o una persona, preguntarle a la persona, sea el paramédico, sea otro médico, si lo trasladaron en una ambulancia, si lo trajo un conocido que se lo encontró en la calle, que eso es difícil porque normalmente no se involucra. Pero bueno, la persona que lo lleve, si es que el paciente no va acompañado y a lo mejor no puede darles más información, a lo mejor perdió el conocimiento, a lo mejor está muy débil y no se acuerda en ese momento. Tratar de obtener la información de la persona que lo lleve, que haya presenciado el evento o en dado caso la forma en la que encontraron al paciente. Entonces, acuérdense, mientras más información ustedes recopilen, puede ser que pues puedan prever la gravedad de esa lesión y adelantarse a las posibles lesiones que pudiera tener. Entonces, preguntarle al paciente el mecanismo de trauma es lo más importante, o sea, valorar cómo sucedió. Digo, en caso de una herida por arma de fuego, pues van a ver ustedes, ¿no? Las lesiones, pero una caída, pues a ver, o un accidente automovilístico, si es que lo atropellaron, si es que él estaba en un carro, si salió expulsado de un vehículo, si llevaba cinturón de seguridad, si las personas que lo acompañaban, eso también es un predictor de gravedad, si dentro de ese accidente que tuvo el paciente, alguien más salió herido, si por ejemplo iba en un vehículo y el acompañante falleció, eso les habla de la magnitud del accidente y pueden ustedes pensar que puede ser grave, ¿no? Y ustedes van a pensar que tienen que descartar situaciones graves. Entonces todo eso tienen que valorar. El mecanismo de trauma es de lo más importante. Pero en el caso de un accidente, que es a lo mejor lo más común, y tienen que ver cómo iban, en qué posición iba, si salió expulsado, si lo encontraron prensado o salió solo o lo sacaron. Como les digo, si había más acompañantes, qué pasó con los otros acompañantes. Si solo era él y con el otro vehículo, pues qué le pasó a la otra persona del otro vehículo. Todo eso tienen que investigar para que ustedes prevean la magnitud de la situación. Entonces, tenemos pues traumatismos, los clasificamos en general en dos, abiertos y cerrados, ¿no? Penetrantes y cerrados. Penetrantes, pues son por armas de fuego o por armas blancas, ¿no? Punzocortantes. Las herramientas o el objeto que produce lesión penetrante pues son de armas de fuego, proyectiles de arma de fuego, o la otra pueden ser objetos, nosotros normalmente lo escribimos como objetos punzantes, punzocortantes, cortantes, dependiendo de qué es lo que haya causado la lesión. Así escribimos una lesión, una herida por arma, o por un objeto punzocortante, o por un objeto punzante. ¿Por qué? Porque la herida puede ser por ejemplo, por un bat, que le peguen a alguien en la cabeza en un bat, y esa se le hizo una herida, y el objeto es punzante, contundente, por ejemplo. Si es un picahielo, pues es un objeto punzante. Es un cuchillo, pues es un objeto cortante o punzocortante, que aquí sería más un punzocortante. Entonces, dependiendo del tipo de arma y de la herida, nosotros la describimos de esa forma. De las heridas de arma de fuego, lógicamente nos interesa, si no lo sabemos y que alguien no lo vio, pues en base a las heridas nosotros podemos prever o tratar de adivinar, por así decirlo, qué tipo de arma usaba, al menos si era arma corta, arma larga, o mejor dicho, de velocidad
de alta velocidad o baja velocidad. Y en eso pues, radica lo que es el calibre. ¿Por qué? Porque armas con mayor calibre van a producir mayor daño, mayor energía y mayor daño en el paso del proyectil. Es diferente si tienen un arma, una pistola 22 a una 45 o una AK-47, un proyectil más grande, pues, digo, pudiera ser, es un poco difícil prever, digo, decir por la imagen nada más, pero pudiera ser, estaba pequeño, no hizo mucho daño alrededor, pudiera ser un calibre pequeño como un calibre 22. Normalmente ustedes pueden determinar el orificio de entrada y salida en base a, desde entrada pues va a tener vertidos los bordes, va a tener a lo mejor calcinado los bordes, o sea, van a tener datos de pólvora o de una quemada, por así decirlo, y el de salida pues va a ser vertido los bordes y va a ser un poco más, el de entrada normalmente es más circunscrito, más definido que el de salida, pero y tiene que evaluar la trayectoria, también pudieran haber sido dos heridas diferentes, si es que no encontramos, por ejemplo, si está aquí y la salida acá, pues es muy difícil que entre y salgan a un lado, ¿no? Entonces, en base a ustedes a la trayectoria pueden definir la entrada y la salida. Pero bueno, entonces la importancia de esto, aparte del chisme, lógicamente, pues es determinar las lesiones que pudieron haber provocado un arma de velocidad, baja velocidad o una de alta. Por lo que les comentaba, uno de alta pues va a producir más energía y va a dañar más los tejidos por los que pasa. El otro tipo de traumatismos que son, bueno, de penetrantes, el otro tipo de traumatismos, como les comenté, pues eran los cuchillos, picahielos o cualquier otro tipo de arma punzocortante o punzante que también penetra. Únicamente pues, va a ayudar a definir hasta ahí, aquí pues, las lesiones van a ser las que produzca directamente el arma y pues, en teoría va a ser menos a una proyectil arma de fuego que genera también daño alrededor de donde pasa por la energía, ¿vale? Y los más comunes son los traumatismos cerrados, que son no penetrantes, por así decirlo, ¿no? Son contusiones, hematomas, y son producidos principalmente por accidentes automovilísticos y caídas. Que esos también pueden ser, son los más comunes y pueden ser también importantes en base lo que comentaba ahorita, el mecanismo de lesión. Si fue a alta velocidad el vehículo, si lo atropelló un camión o una bicicleta, pues es diferente. Si fue una caída de 2 metros, que si fue caída de propia altura, todo ese tipo. Entonces hay que obtener toda la información para tratar de prevenir las complicaciones. Entonces llega un paciente en el aspecto, enfocándonos al aspecto urinario, ¿no? Bueno, ya llegó el paciente, lo valoramos, ABC, ya está en la cama, monitorizado, bueno, ya tomaron los signos, monitorizado. Si ven que no ventila bien, pues resolver primero la vía aérea, después la ventilación, oxígeno, si es que requiere, y ya empieza a evaluar circulación. Ya está el paciente ahí en la cama y pues, parte desde el punto de vista urinario, o casi siempre a esos pacientes se les tiene que monitorizar. Y parte de la monitorización es ponerle una sonda urinaria para cuantificar la diuresis. Entonces aquí desde este punto de vista nosotros vamos a valorar, antes de poner una sonda, nosotros tenemos que identificar si el paciente tiene datos de sangrado o no. Entonces si un paciente con un trauma, depende del tipo de trauma, el mecanismo, dónde se golpeó y demás, pero si un paciente tiene sangre en el meato, o sea, si está goteando sangre por a través del pene, lo ideal es no poner una sonda, no poner la sonda hasta que valoramos esa parte. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una lesión de la uretra, no le vamos a poder poner la sonda, lo vamos a dañar más. Entonces, en ese caso, no se pone sonda. Si no tiene sangre en la orina, de todos modos, siempre con mucho cuidado, si no tiene sangre a través del meato, nosotros vamos a poner con mucha delicadeza la sonda para obtener y valorar para monitorizar la orina, que esté orinando, y la función renal, y también para ver que por dentro no esté sangrando, o sea, que la orina no tenga datos de sangrado. Entonces, ya que pusimos la sonda, también nosotros vamos a valorar si hay hematuria o no hay hematuria. Es como que la primera parte del abordaje, ¿sale? Entonces, ya que tenemos ese paciente, normalmente
y si el paciente está estable, eso siempre es una regla, lo vamos a pasar a hacer un estudio de imagen, que casi siempre, cuando es en urgencias, y es un trauma, por ejemplo, abdominal cerrado, de un inicio casi siempre le hacen un ultrasonido que se llama FAST, es un ultrasonido rápido, por así decirlo, aunque no, FAST no quiere decir rápido, pero es un ultrasonido que se hace en urgencias para determinar de forma rápida si hay líquido libre en cavidad abdominal. Entonces valoran los ángulos hepatoesplénico, hepatorrenal, la fosa ilíaca, pélvico. Entonces, con eso de un inicio se puede valorar si tiene algún problema, si hay líquido libre en cavidad abdominal, de acuerdo a la valoración y demás, pues lo más seguro es que tenga algún daño importante, que tenga una perforación o una lesión, ya sea renal, hepática, esplénica, que se haya perforado un intestino, cualquier cosa, y eso pues nos lleva a pensar que tiene una lesión grave. Normalmente después de ultrasonido, y depende del tipo de lesión, pues le mandamos a hacer una tomografía, o si tenemos duda, creemos que puede ser grave, el paciente está estable, lo pasamos directo a una tomografía. Entonces, en la tomografía, pues, ¿qué nos sirve la tomografía? Que es rápida y que nos puede valorar todos los órganos intraabdominales, al menos en el caso de que tengamos duda, y no es específico del hígado, del vaso, sino que nos valora todos los órganos. Entonces aquí nosotros podemos valorar todos los órganos y vísceras abdominales de una vez. Entonces nosotros dentro del sistema genitourinario pues vamos a valorar los riñones, que no esté formando un hematoma, que no haya un sangrado, extravasación de orina, que el riñón esté íntegro. El riñón pues, es el órgano que más fácil del sistema urinario que se va a lesionar más fácil por su tamaño, por incluso sus densidades o su forma. Afortunadamente los riñones están en un sitio que está protegido pues, por el hígado, por las costillas, por el lado de atrás, por el musculatura lumbar. Entonces todo eso protege al riñón muchas veces de muchas lesiones, pero también si un riñón está lesionado, también te habla de que fue un mecanismo de trauma delicado o severo y que puede haber otros órganos involucrados. ¿Vale? Entonces, en general, vamos a valorar este tipo de cosas, más lo que tengamos que valorar, ¿no? El hígado, el vaso, que son los órganos por sus dimensiones y volumen, son los que más se dañan, lógicamente. Antes que el riñón, casi siempre hay daño de esos órganos. Entonces, un estudio de imagen. Y desde el punto de vista urinario, pues nosotros nos van a servir, aparte de la tomografía, si tenemos duda, por ejemplo, tenemos riesgo de que se haya lesionado la vejiga por el mecanismo de trauma, si el golpe o la lesión fue en pelvis, si tiene una fractura, pues nosotros, y tenemos duda, o si el paciente tiene lesión por la uretra, sangre en la uretra, perdón, le hacemos una uretrografía antes de tratar de ponerle sonda. Si eso está bien, pues ya le podemos poner la sonda con más tranquilidad. Si creemos que puede ser una lesión de vejiga, le podemos hacer una cistografía retrógrada o una cistotomografía. Si tenemos riesgo o datos o probabilidad de que la lesión haya sido en uno de los vasos renales, por ejemplo la arteria, la vena renal, en base a los hallazgos de la tomografía o demás, pues le hacemos una arteriografía. Es un estudio ya un poco más avanzado que requiere hacerse en un lugar muy especial, por personal también muy especializado, que hace normalmente, son radiólogos, pero son que hacen procedimientos invasivos. Entonces ellos pintan los vasos con medio contraste y puedes ver todas las ramas para ver si un paciente está sangrando o no está sangrando y de qué vaso como tal. La histografía ya habíamos platicado en estudios. Pones una sondita, le llenas la vejiga y la distiendes, y si tiene una lesión, pues aquí va a empezar a pintarse el medio contraste hacia afuera de la vejiga, y esto es el estudio. La uretrografía también ya lo habíamos comentado, a través de la punta se pasa medio de contraste y se ve la integridad de la uretra. Si tiene una lesión, pues lógicamente este contraste no va a llegar a la vejiga y se va a salir. Si tiene una lesión, se va a empezar a ver el contraste alrededor de la uretra. Y la arteriografía, pues es este estudio, como les decía, se necesita un quirófano prácticamente, necesita una fluoroscopía,
necesita que le entrar por una arteria o por una vena, le pintan y nosotros podemos ver toda la vasculatura, y si hubiera un sangrado, pues en alguno de estos puntos, en medio de contraste, que también es este, se vería que se riega, y a través de ese vaso, lógicamente en tiempo real están pintando y están viendo cómo en dado caso el contraste saldría del vaso en cualquier punto, y esa es otra forma de confirmar esta situación. Todo esto se hace en un paciente estable, acuérdense, tiene que ser un paciente estable. Si ustedes tienen un paciente que está hemodinámicamente inestable, que le tienen que pasar sangre, que está chocado, que está taquicárdico, ese paciente, y de acuerdo al mecanismo de lesión, no pasa ningún estudio y pasa directo al quirófano. Esos pacientes, obviamente le tomas estudios en el inter de que lo estás valorando y pasa directamente a quirófano sin hacerle ningún estudio. Ya entrando en quirófano, pues ni modo, lo tendremos que abrir y ahí se investigará qué fue lo que le está dañando, ¿no? Si fue el hígado, si fue el vaso, si fue el riñón, si fue el intestino, o todo esto en base al mecanismo de lesión. Entonces, todo eso, este proceso o procedimiento es en pacientes que en la valoración inicial y lógicamente de urgencias nos dice que el paciente está estable. Como les digo, es un paciente inestable, no va a tomografía, no va a una arteriografía, no va a una citografía. Ese paciente se va directamente al quirófano. Entonces, ya hablando como que un poquito más específico de las lesiones de la vía urinaria, pues tenemos primero las renales, que son las más comunes, como dice aquí. Aproximadamente 80-85% de los pacientes con un trauma cerrado al abdomen o en la espalda a la altura del riñón pueden tener una lesión del riñón. Son las más comunes de la vía genitourinaria, y también una buena proporción de todos los pacientes que podrían tener traumas abdominales. Pueden ser accidentes automovilísticos, peleas, por caídas que les dije, o incluso, como dice aquí, deportes de contacto, que siempre pues, dicen que la mayor cantidad de personas son hombres los que presentarían ese tipo de lesiones, aunque pues, ya sabemos que la mujer también, ya hay boxeadoras, luchadoras, taekwondoístas. Entonces esto ya no es un hecho, ¿no? Que tiene que ser hombre o que sea más frecuente en hombres. Entonces en todos estos, incluso yo alcancé alguna vez, tuve un paciente que tuvo una lesión renal por su hijo. Un niño le cayó en el abdomen al paciente, el paciente estaba jugando con el niño se le aventó, le cayó en el abdomen, y por algunas azares del destino y por varias circunstancias que se pueden haber dado, pues el niño le hizo una lesión al riñón, y el riñón se perforó y se lesionó completamente. Entonces, todo esto puede ocasionar las lesiones renales. Entonces hay que ver en base, si el paciente llega con trauma abdominal, podemos nosotros pensar que puede tener una lesión renal en base al mecanismo, a la severidad del golpe y a la zona, ¿no? Abdominal o en la parte del retroperitoneo. O bueno, en la parte de la espalda a nivel lumbar. Este tipo de pacientes, si tiene equimosis, tiene datos de una lesión muy fuerte o un accidente fuerte, una caída de más de 2 metros, ustedes pudieran tener dentro de las opciones que haya lesionado el riñón, y hay que descartarlo. Y más si ustedes le ponen una sonda y tiene hematuria, pues eso también nos lleva a descartar la lesión de la vía urinaria, principalmente del riñón, más el mecanismo. Acuérdense, el mecanismo de trauma es lo que va a determinar qué es lo que pudiera estar lesionado. También, pues en el caso de penetrante, pues un poquito más, pues dependiendo el orificio o el sitio de entrada y de salida, pues también ustedes pueden pensar más fácilmente que pudiera haber estado lesionado el riñón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente pues, le va a permitir pensar en que el paciente puede tener una lesión? Lo que dijimos, el mecanismo de trauma. ¿Dónde se golpeó? ¿Cuál fue el mecanismo? Si el mecanismo de desaceleración rápida pues, son los choques, las caídas o choques en un vehículo. Entonces, el riñón, habíamos comentado, está protegido por la musculatura, por las costillas, por el hígado, pero un golpe severo puede llegar a lesionarlo. Y lo que les decía, si ustedes el traumatismo les dice que puede haber dañado el riñón, hay que investigarlo, y más si tiene hematuria, lógicamente, ¿vale?
Dentro de esta situación, el riñón es hasta cierto punto móvil, pero está anclado o fijado a los vasos renales principales, a la arteria y a la vena. Un traumatismo que pudiera ocasionar una movilización del riñón o un estiramiento, como dice aquí, puede avulsionarlo, o sea, puede hacer que se rompan o se revienten, se laceren los vasos principales. O sea, ese lugar donde está fijo el riñón, si el mecanismo hace que se jale, puede llegar a romper y avulsionar, se llama, el riñón completamente, quitarlo de esa irrigación y causar una lesión muy severa, que lógicamente pues aquí no va a haber mucho que hacer, más que terminar de quitar y hacer hemostasia a los vasos que están lesionados. ¿Sale? Entonces, el traumatismo, casi o prácticamente de todos los órganos hay una clasificación del trauma, y en base a esa clasificación nosotros le damos la calificación de la severidad, y en base a esa severidad es el manejo. Entonces, en el caso del riñón, es una clasificación de la AAST, que es la Sociedad de Trauma, que lo clasifica en 5 grados, de menor a mayor, lógicamente, grado de severidad, y el tratamiento cambia mucho. Para eso nos sirve, igual que los tumores, nos sirve clasificarlo para saber, o para orientarnos a ver cuál pudiera ser el manejo. Acuérdense, esto es en un paciente estable. Otra vez, la forma de clasificar a estos pacientes es con una tomografía. La tomografía contrastada es la que te va a decir y poder clasificar a estos pacientes. Con una radiografía, con un ultrasonido, no lo puedes clasificar de esta forma. El grado 1 es un trauma en el cual solo al menos en el riñón, solo hubo una contusión o una equimosis contenida, o sea, es un sangradito mínimo o un hematoma mínimo alrededor que está contenido. Y normalmente esos pacientes pues, solo van a tener hematuria microscópica, probablemente macroscópica, pero lo más común es que sea microscópica. El grado 2 es una acumulación o un hematoma un poco más grande, aunque está contenido, y hay una laceración, una lesión del parénquima renal, pero solo en la parte de la corteza. Entonces aquí ven una laceración, rasgado por así decirlo, pero solo no llega a la médula, no llega a la parte ni a los sistemas colectores, prácticamente solo es la médula. El grado 3, por ejemplo, ya es una laceración, lógicamente aquí ya vemos que hay una acumulación más grande de sangre, y el grado 3 prácticamente alcanza a lesionar todo lo que es el parénquima renal, corteza y médula, ¿sale? Hasta casi llegar, o incluso puede llegar a los sistemas colectores, pero que no hay extravasación de orina. Y lógicamente aquí todavía no hemos comentado, los vasos renales están íntegros, no hay daños o no hay lesión a los vasos. Entonces un hematoma con una laceración, pero que no hay extravasación de orina, no llegó al sistema colector y los vasos están íntegros. El grado 4 ya es una lesión más grave. Son varias lesiones y que alguna de ellas o varias de ellas pueden llegar hasta el sistema colector. Aquí vemos que la lesión llegó hasta los cálices y por lo tanto casi siempre vamos a tener extravasación de orina. Y el mecanismo de trauma provoca que haya trombosis en los vasos renales, no en los principales, a lo mejor en los segmentarios, o puede haber una trombosis de la arteria renal principal, de la vena renal principal, ¿vale? Y o pudiera haber lesiones de algunas ramas de los vasos principales. En este caso, pues puede haber, les digo, lesión de los vasos, pero no una avulsión completa. Y el grado 5, pues ya es el caso más severo, una trombosis completa de los vasos o una lesión completa de los vasos, o sea, se avulsionó completamente o se arrancó, por así decirlo, el riñón completamente, o el riñón prácticamente también se amputó. O sea, si ustedes ven una lesión que separa prácticamente el riñón una parte en dos, esto ya es un riñón grado 5. Bueno, entonces el 4 es el anterior, que dijimos que puede llegar al sistema colector. Y el grado 5, este es el grado 5, aquí hubo un error, es el grado 5, disculpen. Y es un daño completo a los vasos principales o al riñón prácticamente. Este tipo de lesiones, como les dije, en base al tipo de lesiones, va a ser el tratamiento. Complicaciones de estas
lesiones, lógicamente que puede a lo mejor en algún momento, y eso es parte de la evaluación, valoran al paciente, lo estabilizan en urgencia, signos bien, de todo un estudio, y a lo mejor hay datos de un poco de sangre, pero está estable, no hay hematoma, ustedes lo van a vigilar nada más. Entonces hay algunos datos que en el seguimiento podrían darles a una idea de que puede ser que siga el proceso o que están complicándose, por ejemplo, un urinoma. Un paciente que a lo mejor en ese momento no identificas y después resulta que tiene una colección de orina alrededor del riñón, que está saliendo la orina de la pelvis o del riñón por un daño grado 4 o grado 5. Esto puede ser una complicación de un trauma renal o un urinoma. Es de los datos tardíos patológicos o complicaciones de un trauma. ¿Vale? La hidronefrosis, si en algún momento se lesionó o se obstruyó el riñón, pues pueden encontrar que hay hidronefrosis, ya sea por un hematoma o por una lesión que esté tapando el riñón. Puede estar generando obstrucción del uréter o de la pelvis y generar hidronefrosis. Son como que datos indirectos también que pudieran llegar a causar problemas en el riñón, o que después de una evaluación secundaria, ya en, no sé, 24, 48 horas pueden detectar una fístula arteriovenosa. Hay una lesión penetrante, no hay datos en el momento de un sangrado o alguna situación que tenga que operarse, y después encuentran ustedes que hay sangrado y sangrado, que puede haber una fístula arteriovenosa y eso genera sangrado persistente, hematuria, por ejemplo. Esto lógicamente se detectan principalmente con estudios contrastados. En el caso de trauma, nosotros vamos a requerir hacer estudio contrastado. Los estudios simples no nos van a dar una valoración adecuada de la vía urinaria, no nos van a definir los detalles que son importantes para nosotros, como extravasación de orina, o si un vaso está dañado. Entonces siempre hay que tratar de hacer el estudio contrastado. O ya en una situación más tardía puede haber hipertensión renal por daño de los vasos principales o del riñón que se dañe. Puede haber una hipertensión de origen renal. O sea, si un riñón no funciona bien, o hay una estenosis o algo, una trombosis parcial de los vasos principales, estos pueden generar una hipertensión vascular en esos vasos y generar una hipertensión secundaria. ¿Vale? Entonces ya dentro del abordaje, los datos clínicos, pues lógicamente aquí va a ser el mecanismo de trauma y la hematuria en dado caso. Puede ser micro o macroscópica. La presencia de hematuria pues ya nos va a orientar o ya nos va a obligar a hacer un estudio como tal de la vía urinaria completa, desde el riñón hasta la salida en la uretra, ¿vale? Entonces, síntomas, pues lógicamente si no es tan grave el trauma, pues el paciente puede ser que pareciera que no es tan grave, tengo dolor, en tal lado, si es una zona en la que pudo, o el mecanismo fue el golpe en la zona de lumbar o de la fosa renal, y como les comentaba, si principalmente tiene hematuria, pues hay que estudiarlo, ¿no? Para descartarle una lesión en esa situación. Otra situación que fuera en el tórax, pero que fracturó varias costillas, y más si son a nivel inferiores, costilla, la 12 costilla o la 11, probablemente pudo haber ocasionado una lesión del riñón también, y hay que valorarlo. Yo digo principalmente si el mecanismo los orienta a que pudo haber una lesión y la severidad de la lesión que haya dañado el riñón. ¿Sale? Otro tipo de situaciones pudieran dar algunos acompañantes como distensión abdominal, náusea, vómito. Eso pudieran ser algunos acompañantes secundarios al traumatismo. ¿No? Entonces, algunos de los hallazgos en signo, pues puede haber irritación peritoneal, pueden encontrar una equimosis en el sitio del golpe, los orificios de entrada y salida de algún objeto que haya causado en datos de trauma penetrante. Eso es lo que a nosotros nos va a orientar a pensar que pudiera tener una lesión. Entonces, los estudios, como les decía, de un inicio casi siempre piden ultrasonido en urgencia, pero si nos vamos a la vía urinaria, lo que nos sirve es hacer, y tenemos datos de que pudiera haber una lesión, pues vamos a pedir, en este caso que estamos hablando del riñón, vamos a pedir una tomografía contrastada. Como le dijimos, esta es la forma para estadificar las lesiones, y bueno, nos va a identificar extravasaciones, hematomas, y este es un hematoma severo que probablemente esté contenido, pero probablemente esté sangrando, y eso lo podemos ver en el contraste. Si tenemos tejido no viable, o sea, es una parte del riñón que esté amputado y que ya no funcione,
¿sí? Y también ver que los otros órganos, cómo están, si están íntegros o no. Esta imagen ya se había pasado antes, un paciente con una herida que amputó prácticamente el polo inferior del riñón. Aquí vemos como la parte inferior, aquí es tejido no viable, está amputado y aquí está colectando la orina. Aquí en este paciente también se está colectando orina y en este paciente como tal tuvo una lesión de los vasos renales y terminó en nefrectomía. Entonces, si ya tenemos duda, el paciente está estable y creemos que el problema es una arteria, a lo mejor segmentaria, o no encontramos una lesión que justifique, pues le podemos hacer una arteriografía o una angiotomografía, que también ya es una tomografía enfocada a los vasos. Pero si tenemos duda, pues podemos mandar a hacer una arteriografía. La arteriografía ya les pasé la imagen, pintan la vía, todo el árbol vascular y ven si en algún lado de estos se amputa, ya no pasa el contraste hacia el riñón o hacia esa vena más distal, o si hay una extravasación, o sea, una salida de sangre. Entonces, si ya no pasa y se amputa, digamos así, la vena renal o la arteria, pues creemos que hay una trombosis o una avulsión completa. La otra es si hay extravasación de medio contraste, quiere decir que está sangrando ese vaso, y ya por medio de radiología intervencionista pueden embolizar ese vaso que está sangrando, o pues ya requerirá cirugía como tal, técnica abierta, ¿no? Entonces, de las complicaciones, vamos a tener las tempranas, lógicamente, pues son sangrados, hemorragias que causen choque, urinomas, hematuria como tal, y fiebre ligera. Ya tardía, digo, si no identificamos la lesión, es una lesión mínima, que haya un sangradito mínimo, que no lo identifiquemos en ese momento, pues vamos a tener lo que ya habíamos comentado. ¿Bueno? Ok, pues ya vamos a terminar. De todos modos, el día de mañana vamos a continuar con esto. Pues las tardías, lo que ya comenzamos con el nefritis,